Vamos a hablar de neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino no es una enfermedad frecuente, es un problema raro. Más que enfermedad, la neuralgia del trigémino es un síndrome doloroso de la cara porque se puede producir por muchas causas. Cuando nosotros vemos una neuralgia del trigémino, casi invariablemente se da por una compresión vascular. La arteria cerebelosa superior se pone en contacto, toca el nervio, lo desmieliniza en un punto focal y eso desencadena el problema. Entonces, la neuralgia del trigémino es una enfermedad rara, pero nosotros tenemos que saber identificar esta neuralgia porque hay muchas enfermedades que provocan dolor en la cara. Por ejemplo, las infecciones, como todos los dolores de la cara son conducidos por el trigémino, entonces tienen más o menos las mismas características. Entonces, por ejemplo, una sinusitis, una infección dental, un problema de la articulación mandibular, un cáncer del piso de la boca, etcétera, etcétera. Sobre todo, una enfermedad muy común que se llama esclerosis múltiple puede provocar neuralgia trigeminal. Entonces, a esta enfermedad no existe un método diagnóstico. La mejor forma de llegar al diagnóstico de esta enfermedad es de la información que ustedes obtienen del interrogatorio del paciente. Porque el examen neurológico casi siempre va a ser normal. Solamente cuando la neuralgia es de muchos años de evolución, puede ser que encuentren en ese paciente algún trastorno sensitivo en la cara. Este es el nervio trigémino. Aquí estamos viendo la fosa posterior desde la parte de atrás posterior. Esto sería el tallo cerebral. Aquí está el trigémino, el nervio craneal más voluminoso. Lo estamos viendo en la región del ángulo, en la porción cisternal. De aquí, el nervio pasa a la fosa media y aquí se aloja en la cara superior del peñasco y viene a lo que se llama el ganglio de Gasser, donde están las tres ramas, la maxilar, perdón, la tálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, la otra diapositiva nos sirve para ver por qué se produce en la gran mayoría de las veces la compresión del nervio trigémino. Aquí está el trigémino, la raíz posterior del trigémino. Aquí está la arteria cerebelosa superior tocando al nervio, muy cerca de su emergencia en el tallo. Por eso a esa zona se le llama zona de entrada de la raíz dorsal. El ganglio de Gasser está alojado en una cubierta de duramadre que es el cabum de Meckel. Aquí está. Y aquí se ha quitado el cabum de Meckel y estamos viendo al trigémino desnudo con sus tres ramas y parte de su raíz posterior. Y aquí vemos claramente la rama B1 o rama oftálmica que forma parte de la pared lateral del seno cavernoso, lo que es el seno cavernoso. Entonces, la única rama del nervio trigémino que forma parte de la pared lateral del seno cavernoso es precisamente la rama B1 o rama oftálmica. Entonces, ¿cómo podemos definir el trigémino? Un trastorno, un síndrome doloroso de la cara y de la boca, en la cual el dolor tiene estas características. Esto es lo que a ustedes les da las bases para el diagnóstico. Un dolor súbito, de manera brusca, y también de manera súbita, brusca, termina. El dolor tiene esta característica, es lancinante, como si fuera una puñalada, o una descarga eléctrica también, que dura segundos o puede durar máximo hasta 2 minutos. Y el dolor se localiza siempre en una o en varias ramas del nervio trigémino,
por lo tanto, es un dolor hacia la cara del paciente y generalmente o casi siempre es unilateral. Cuando el dolor trigeminal es bilateral, es porque el paciente puede tener otra enfermedad subyacente, principalmente esclerosis múltiple. Entonces, las causas, la etiología de este problema puede ser una compresión vascular, que es lo más común, y el vaso que más produce compresión es la arteria cerebelosa superior. Los tumores del ángulo, la esclerosis múltiple, aneurismas, malformaciones, ectasia vértebro-basilar, arteria trigeminal, etcétera, etcétera. Hay muchas causas, pero la más importante o la más frecuente es esto. Entonces, es una enfermedad de los adultos muy relacionada con la hipertensión arterial. Se han reportado casos de neuralgia trigeminal en niños, sí, pero es extremadamente rara. Entonces, es una enfermedad con años, realmente entre los 55 y 65 años de edad, en mujeres en una proporción 3. Por alguna razón es más frecuente en el lado derecho de la cara y la hipertensión arterial se asocia mucho a este problema y tiene razón. La hipertensión arterial se acompaña de arteriosclerosis. Entonces, la hipertensión arterial hace que los vasos se pongan duros, modifiquen su trayecto, es decir, hagan elongaciones y en ese proceso de elongación es donde la arteria se pone en contacto con el nervio y provoca o desencadena la neuralgia del trigémino. A veces la neuralgia trigeminal es familiar y esto tiene que ver probablemente con el aspecto genético de el tamaño de la fosa posterior. La fosa posterior de por sí es una cavidad pequeña y es una cavidad pequeña y si es más pequeña de lo normal, desde el punto de vista familiar, bueno, más posibilidades hay de que varios miembros de una familia desarrollen neuralgia del trigémino. Hay muchas clasificaciones. Esta es una clasificación sencilla. Se llama neuralgia trigeminal primaria cuando es producida por la compresión vascular y secundaria, pues es secundaria a otros procesos. Por ejemplo, tumores, esclerosis múltiple, traumática, etcétera. Ahora, ¿cómo se produce o cuál es la fisiopatología de este problema? Todo empieza con esto, con la compresión del nervio producida por un vaso. En ese punto de contacto, cada vez que el latido cardíaco mueve la arteria está tocando al vaso y va a producir una desmielinización focal en ese punto. Esa desmielinización focal trastorna la conducción nerviosa, produce lo que se llama una transmisión efáptica y eso se traduce clínicamente con una hiperfunción del nervio, es decir, como si fuera una descarga. En vez de dormirse el nervio, despierta y tiene una actividad acelerada, vamos a decir, y como son puras fibras nerviosas sensitivas, el ganglio de Gasser o la raíz sensitiva del trigémino, pues se va a manifestar inicialmente por dolor. Cuando ya la compresión es muy prolongada, años, podemos encontrar en ese paciente al examen neurológico una hipoestesia, es decir, una hipofunción del nervio. Pero en términos generales, los pacientes con neuralgia del trigémino tienen un examen neurológico normal por lo que corresponde al nervio trigémino. Este es un ejemplo muy bonito de los trabajos del doctor Roton. Aquí está el quinto nervio craneal. Aquí está la arteria cerebelosa superior con su rama rostral, que en este caso es la que está comprimiendo, pero también lo puede hacer
la rama caudal. A veces es doble la compresión y muchas veces hay una compresión mixta, es decir, arteria y vena. Pero este sería un ejemplo muy representativo de dónde se produce la compresión. Se produce en esta zona adyacente al tallo cerebral, que es esto, y se llama zona de entrada de la raíz dorsal, ¿verdad? Y produce ahí desmielinización. Y repito, el vaso que produce la compresión, la mayoría de las veces, es la arteria cerebelosa superior. Entonces el dolor tiene estas características. Es muy intenso al grado tal que ha habido personas que se suicidan. Es muy fuerte, es súbito, es lancinante, tipo de descarga eléctrica. Esta es el dato muy característico. El dolor es paroxístico, es decir, eh, se quita, vuelve, se quita, vuelve, se quita, vuelve, de tal forma que en un día puede haber muchos eventos paroxísticos que pueden ser cientos de eventos y casi siempre es unilateral. Les decía, si es bilateral, piensen en que ese paciente, el dolor trigeminal es por otra situación. Habitualmente dura segundos o puede durar minutos, máximo 2 minutos, que a la persona pues se le hace un ciclo, ¿verdad? ¿Cuál es la rama más afectada? La rama que con mayor frecuencia se afecta es la rama maxilar o B2. Le sigue en frecuencia la rama B3 y luego en frecuencia sigue la afectación simultánea de B2 y B3. Es muy raro que se afecte la rama oftálmica. Cuando la rama oftálmica es la afectada, es decir, que el paciente tenga dolor en la región de la frente, dolor en la región de la córnea, piensen que ese dolor trigeminal no es por una compresión vascular y es por cualquier otra situación, por ejemplo, una esclerosis múltiple. Con frecuencia afecta a dos ramas, principalmente rama B2 y B3, y el dolor característicamente es desencadenado por el estímulos que realmente no tienen mayor importancia en zonas de la cara que se llaman zonas gatillo. Y los estímulos pueden ser, por ejemplo, en una mujer que se esté maquillando o en cualquier persona al hacerse el aseo dental, al hablar, al meterse algo frío, algo caliente a la boca, en fin. Son estímulos banales que en los pacientes con neuralgia pueden desencadenar dolor. Estos son los resultados de lo que encontró el doctor Janetta, Peter Janetta, que fue el que hizo famosa es el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Y en el trabajo de él, como en el de todos los estudios que se han hecho, siempre la rama más afectada ha sido la rama B2, luego sigue la rama B3 y luego la asociación B2-B3. Entonces, para él, estas fueron las veces que él encontró esos problemas, pero siempre es esa regla. Se afecta más B2, luego B3 y luego B2, B3 juntos. Y estos son los estímulos que desencadenan el dolor. Hablar, comer, el aseo dental, las temperaturas frías en la cara. Hay personas que han reportado que van en un carro, por ejemplo, en tiempo de frío, por decir así, bajan para alguna situación la ventanilla del carro que ve el movimiento y el choque de ese aire frío o esa fría brisa les desencadena el dolor. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El 100% descansa en la clínica. Entonces, ustedes tienen que ser muy muy profundos en la investigación de las características del dolor, porque no hay otra cosa. Siempre pedimos resonancia magnética para descartar otras causas o para ver la compresión que produce el vaso en el paciente con neuralgia del trigémino. Y hay que hacer diagnóstico diferencial, pues con prácticamente con todas las enfermedades que producen
dolor en la cara. De lo más frecuente tenemos la disfunción de la articulación temporomandibular o el dolor facial atípico, la neuralgia del trigémino, que es una enfermedad muy rara, la neuralgia del glosofaringio, perdón, pero que se parece muchísimo a la neuralgia del trigémino. Solo que en la neuralgia del glosofaringio, el dolor no es tanto en la cara, el dolor es hacia la región de la faringe y hacia la región del oído. Entonces, aparte, es un cuadro más severo porque los pacientes que tienen neuralgia del glosofaringio pueden hacer bradicardias severas, inclusive pueden llegar a la asistolia y el paciente hacer síncope o paro cardíaco. Es una enfermedad delicada. También hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones dentales, que es muy común, o con la sinusitis, o con la cefalea en racimos, que al paciente, recuerden, lo despierta en la madrugada, un dolor intenso en la cara, que hasta simula una hemorragia subaracnoidea. En fin, hay muchas enfermedades en las que ustedes tienen que pensar. El tratamiento es a base de carbamazepina. Este medicamento es el medicamento de elección para tratar esta enfermedad. La fenitoína fue el primer medicamento que se utilizó con un éxito relativo, pero a partir de los años 70 hacia acá, la carbamazepina es el medicamento de elección. La carbamazepina tiene algunos problemas. Es un medicamento no bien tolerado por muchos pacientes por sus efectos secundarios, provoca somnolencia, provoca vértigo, provoca mareo, provoca trastornos de la memoria y en algunos casos llega a producir hiponatremia. Pero esos efectos secundarios, si nosotros damos el tratamiento de dosis pequeñas hasta llegar a la dosis óptima, el paciente lo tolera muy bien. Salió un medicamento derivado de este que tiene los mismos efectos, pero menos severos, digo, efectos secundarios. La efectividad es la misma, ni es mejor ni es peor que la carbamazepina. Su utilidad, digo, su efectividad es la misma, pero en teoría los efectos secundarios son menos intensos y se llama oxcarbazepina. Esos dos medicamentos son los medicamentos de elección para este problema. Hay medicamentos de segundo orden. Tenemos la pregabalina, tenemos la gabapentina, tenemos la motrigina. Como pueden ver, todos son medicamentos antiepilépticos, ¿verdad? Por eso en algún tiempo se llegó a pensar que esta enfermedad era una forma de epilepsia. Aquí están los efectos secundarios del medicamento. ¿Cuál es la dosis a la cual habitualmente el paciente queda libre de molestias? 600 a 800 miligramos. La dosis tope de carbamazepina son 1200 miligramos. Y hay que darla poco a poquito. La tableta viene de 200, entonces denle un cuarto o media tableta cada 12 horas o cada 8 horas según la necesidad. Y si el paciente desde la primera dosis responde muy bien, es decir, baja la intensidad del dolor, quiere decir que sí es neuralgia del trigémino. Si no responde, duden ustedes que es neuralgia del trigémino, pero no la descarten. ¿Queda claro? Sí, doctor. Cuando el tratamiento quirúrgico, perdón, cuando el tratamiento médico falla, ya sea porque no fue efectivo o porque el paciente no toleró los efectos secundarios, entonces es cuando está indicado el tratamiento quirúrgico. Hay procedimientos mayores y procedimientos menores. El mejor procedimiento quirúrgico es un procedimiento mayor que se llama descompresión microvascular del nervio trigémino.
¿En qué consiste ese tratamiento? Consiste en colocar entre el nervio y el vaso una esponja que puede ser de diferente material. Lo que ahora se usa con mayor frecuencia es teflón. Se agarra un trocito de teflón, se desbarata y se hace un colchoncito con ese teflón y se coloca ahí. Hay procedimientos menores. Estos son los procedimientos menores. ¿Qué tienen en común los procedimientos menores? Son destructivos. El otro no es destructivo. El otro conserva la función. En estos se quita el dolor. Son altamente efectivos para quitar el dolor y de manera inmediata. Es decir, el paciente entra al procedimiento con dolor y sale del procedimiento ya sin dolor. Pero estos tienen en común dos cosas principalmente. Son destructivos y la recidiva en ellas a corto plazo es muy alta. La descompresión microvascular, que es el procedimiento de elección, la operación mayor, pues, ha demostrado que pacientes que se operaron hace 50 años, de los primeros que operó Janeta, siguen libres de molestias, ¿verdad? Entonces es un tratamiento para definitivo. De los procedimientos menores, este es el que se utiliza con mayor frecuencia. Todos se hacen de la misma forma, se introduce una aguja por el agujero oval hasta el ganglio de Gasser, con ayuda fluoroscópica, desde luego. Una vez en el ganglio de Gasser, la aguja se introduce un catéter de Fogarty, se infla el catéter durante 1 minuto para que provoque isquemia al ganglio de Gasser durante 1 minuto. Esa isquemia le va a quitar el dolor al paciente, pero le va a dejar un déficit sensitivo, que en algunos casos, sobre todo en la radiofrecuencia, es un déficit muy severo. El paciente queda con una anestesia, como si le hubieran hecho un trabajo dental. No siente en todo el territorio de esa rama. Y aparte, algunos pacientes hacen lo que se llama anestesia dolorosa, una molestia fuerte, pues. Aquí está el procedimiento de elección. Los otros prácticamente ya no se usan. Este es el procedimiento quirúrgico de elección, la descompresión microvascular. No confundirla con la microcompresión con Fogarty. La compresión puede ser de una arteria o de una vena, o puede ser mixta, o puede ser por algún tumor o por alguna malformación venosa. Es decir, son muchas las causas. Les decía, la mejor forma de tratarlo quirúrgicamente es la descompresión microvascular. La crítica que se le hace a este procedimiento es que, siendo la neuralgia del trigémino una enfermedad no mortal, un problema no mortal, porque nadie se muere de neuralgia del trigémino, se podrán suicidar, sí, ya ha pasado, pero que se mueran de eso, no. Y cuando se someten al procedimiento, como en cualquier cirugía, puede haber complicación, entre ellas la muerte, pero es bajísima, 1.4%. Entonces, es lo que tiene en contra la descompresión microvascular, ¿verdad? Pero fuera de eso, todo está muy bien. Pues yo creo que fue todo lo de esto. Ya es específico para cada una de los diferentes problemas. Yo creo que con lo que les he dado es más que suficiente. Yo quisiera que les quedara a ustedes claro que la neuralgia del trigémino, la gran mayoría de las veces, se debe a una compresión de una arteria, que esa arteria es la arteria cerebelosa superior, que el problema se produce porque la arteria provoca una zona de desmielinización focal que altera la transmisión, que el diagnóstico es 100% clínico, por lo tanto,
ustedes tienen que investigar mucho sobre las características del dolor, que siempre hay que hacer una resonancia magnética para descartar otras patologías y siempre hay que dar la carbamazepina como tratamiento de prueba. Si el dolor mejora, curen lo que es neuralgia, si no mejora, dúdenlo, pero no la descarten. Y si el paciente no soporta o no le funciona el tratamiento con carbamazepina, entonces hay que hacerle un procedimiento quirúrgico. Siempre que el paciente tenga las condiciones para una cirugía mayor, hay que hacerle porque es lo mejor, ¿verdad? Porque en los procedimientos menores la recidiva es muy alta. Sí, una pregunta. No, está todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, la dejamos aquí. Nos vemos mañana con, ¿cómo se llama? Enfermedad de Parkinson. Ok, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Bye, bye. Hasta mañana.